Esposa adoptó a un niño abandonado para morir en la calle, su esposo la humilló y la abandonó, 25 años después no pudo creer lo que sucedió. La lluvia caía con fuerza aquella tarde, cubriendo las calles con un manto gris y pesado. Lourdes caminaba deprisa, protegiéndose con un paraguas desgastado que apenas servía de refugio. El día había sido largo y cansado, pero en su mente solo rondaba una cosa: llegar a casa, preparar la cena para Fernando y descansar del ajetreo cotidiano. Sin embargo, justo al doblar la esquina de la plaza principal, algo captó su atención. Bajo un pequeño refugio improvisado con cartones, vio una figura encogida. Un niño, solo, tiritando de frío. Al principio pensó que tal vez su madre no andaba lejos, que quizá había salido a buscar ayuda. Pero al acercarse, se dio cuenta de que no era así. El pequeño estaba completamente solo. Lourdes, con el corazón acelerado, se agachó junto a él. El niño tenía los ojos cerrados, las ropas raídas y el cuerpo delgado como si no hubiera comido en días. «Oye, pequeño, ¿estás bien?», preguntó, su voz temblando entre la preocupación y el miedo. El niño abrió los ojos lentamente. Sus pupilas reflejaban el cansancio, el hambre, pero sobre todo, el abandono. No dijo nada, pero el dolor en su mirada fue suficiente para que Lourdes tomara una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sin pensarlo dos veces, Lourdes envolvió al niño en su abrigo y lo llevó a casa. Cada paso que daba, sentía el peso de la decisión que estaba tomando. Sabía que Fernando no estaría contento. Sabía que adoptar a un niño no era algo que se decidiera en un momento, y menos en las circunstancias en las que vivían. Pero también sabía que no podía dejar a ese niño solo, expuesto a la miseria de las calles. Cuando llegó a casa, Fernando ya estaba allí, sentado frente al televisor, como siempre. Su expresión se oscureció al ver entrar a Lourdes con el niño en brazos. No hacía falta que dijera nada. El silencio en la habitación lo decía todo. «¿Qué es esto?», preguntó Fernando, levantándose bruscamente, sus ojos llenos de incredulidad. «Es un niño, Fernando», respondió Lourdes, tratando de mantener la calma. «Lo encontré en la calle, solo. No podía dejarlo ahí». Fernando la miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Dio un paso hacia ella, sus manos tensas, apretando los puños. «¿Te has vuelto loca?». Su voz se elevó, llena de furia. «No es nuestra responsabilidad. No puedes traer a cualquiera a esta casa». Lourdes, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sostuvo la mirada de su esposo. Sabía que esto no sería fácil, pero también sabía que no podía echarse atrás. «No es cualquiera, Fernando. Es un niño que necesita ayuda. No tiene a nadie. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Pasar de largo y fingir que no lo vi?». Fernando bufó, incrédulo, y comenzó a pasearse por la habitación, gesticulando con frustración. «¿Ayuda? ¿Cómo piensas ayudarlo si apenas podemos con nuestras propias vidas?». La voz de Fernando se volvió más amarga. «No tenemos dinero para esto. No es nuestro problema». El niño, aún en brazos de Lourdes, miraba a Fernando con ojos llenos de miedo. Lourdes lo sintió temblar contra su pecho, y en ese momento, algo dentro de ella se encendió. «Tienes razón, no tenemos mucho», dijo Lourdes con firmeza. «Pero lo que tenemos es más que lo que él ha tenido en mucho tiempo. No puedo abandonarlo, no después de lo que he visto». Fernando se detuvo en seco, mirándola con una mezcla de furia y desprecio. «Si haces esto, Lourdes, estás sola», sentenció con frialdad. «No pienso quedarme para ver cómo destruyes nuestras vidas por un niño que ni siquiera es tuyo». Lourdes sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Fernando cayeron sobre ella como un balde de agua helada, pero no le sorprendieron. Sabía que él reaccionaría así, que elegiría el camino más fácil. Siempre lo hacía. «Entonces vete», dijo finalmente, sus palabras más firmes de lo que esperaba. «Si no puedes quedarte para ayudarme a hacer lo correcto,
entonces vete. Fernando no necesitó escucharlo 2 veces. Agarró su chaqueta, salió de la casa sin decir una palabra más y cerró la puerta de un portazo. El sonido reverberó por toda la sala, dejando tras de sí un silencio denso, casi palpable. Lourdes respiró hondo, con el niño aún en brazos. Sabía que a partir de ese momento todo cambiaría. No sería fácil, criar a Emilio sola no sería sencillo. Pero cuando miró a los ojos del pequeño, supo que había hecho lo correcto. Fernando podía haberla abandonado, pero ella nunca abandonaría a Emilio. En ese instante, mientras acariciaba suavemente el cabello del niño y lo arropaba, decidió que lo amaría como si fuera suyo. Porque ya lo era. La casa estaba en completo silencio aquella primera mañana tras la partida de Fernando. Lourdes se despertó temprano, mucho antes de lo habitual, mientras la luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas. No hubo ruido en la cocina, ni el sonido familiar de Fernando preparándose para ir al trabajo. Solo el eco de su ausencia, que parecía llenar cada rincón de la casa. Emilio aún dormía en la pequeña cama que Lourdes le había preparado la noche anterior. Lo observó un momento desde la puerta, su cuerpo tan pequeño y frágil, envuelto en una manta que lo hacía parecer más vulnerable de lo que ya era. Se le hacía difícil imaginar lo que ese niño había sufrido, las noches de frío, el hambre constante, y la soledad, esa soledad que se le reflejaba en los ojos cada vez que la miraba. Lourdes sabía que el camino por delante sería arduo. No solo por el desafío que implicaba criar a Emilio sin ayuda, sino porque el peso de la partida de Fernando seguía oprimiéndole el corazón. Habían pasado años juntos, años en los que, pese a todo, había creído que su matrimonio podría sobrevivir a cualquier obstáculo. Pero no fue así. La verdad era que Fernando había preferido huir que enfrentar las dificultades a su lado. Con el tiempo, Lourdes comenzó a acostumbrarse a la nueva rutina. Cada día traía sus propios desafíos. Al principio, fue el dinero. Fernando, al irse, se había llevado parte de sus ahorros, dejándola con muy poco para sostenerse. Lourdes tomó horas extra en su trabajo, a veces saliendo de casa antes de que el sol se asomara, dejando a Emilio con la vecina, quien lo cuidaba hasta que ella regresaba tarde en la noche, agotada pero determinada. La vida en el barrio tampoco era fácil. Los rumores comenzaron a circular. Las vecinas cuchicheaban a sus espaldas, juzgando su decisión de adoptar a un niño sin hogar. Algunas decían que había perdido la cabeza, otras insinuaban que Fernando tenía razón al dejarla. Pero Lourdes no tenía tiempo ni energía para preocuparse por las habladurías. Su único enfoque era Emilio. Él se había convertido en su razón para seguir adelante, y todo lo demás, el juicio de los demás, el rechazo de la sociedad, ya no importaba. Con los meses, Emilio comenzó a florecer. Al principio, era un niño callado, que apenas hablaba y siempre mantenía la cabeza baja. Pero bajo el cuidado y el amor de Lourdes, poco a poco comenzó a abrirse. Había días en los que la tristeza lo consumía, en los que las preguntas sobre su pasado aparecían en su mente y los recuerdos lo abrumaban. No tenía respuestas, solo la certeza de que ahora estaba a salvo. Un día, mientras cenaban juntos, Emilio levantó la vista de su plato y, por primera vez, preguntó: ¿Por qué me ayudaste? Su voz era suave, pero sus ojos, llenos de curiosidad, buscaban en los de Lourdes una explicación que pudiera entender. Lourdes, sorprendida por la pregunta, dejó de comer y lo miró con ternura. Había muchas respuestas posibles, pero solo una era la verdadera. Porque lo sentí en mi corazón, respondió, con una sonrisa cálida. No pude ignorarlo, Emilio. En el momento en que te vi, supe que te necesitaba tanto como tú me necesitabas a mí. Emilio no dijo nada más, pero la expresión en su rostro lo decía todo. Por primera vez, una pequeña chispa de seguridad y confianza se encendió en sus ojos. A partir de ese día, la relación entre ambos comenzó a fortalecerse. Emilio ya no era el niño asustado que Lourdes había encontrado en la calle,
comenzaba a ser un niño lleno de vida, con sueños y ganas de aprender. Los años pasaron, y con cada nuevo desafío, Lourdes se enfrentaba a él con una determinación inquebrantable. Los momentos difíciles, las noches en vela preocupada por cómo pagar las cuentas, todo valía la pena cuando veía a Emilio crecer. Era un niño brillante, curioso, con una mente que absorbía todo lo que lo rodeaba. Y Lourdes, aunque cansada, se sentía orgullosa de lo que ambos habían logrado juntos. Pero el fantasma de Fernando seguía presente en su mente. De vez en cuando, se preguntaba qué habría sido de él, si había seguido adelante con su vida o si había encontrado otra familia. No obstante, nunca lo buscó, ni trató de contactarlo. Había hecho su elección, y ella la suya. Lourdes sabía que lo más importante era seguir adelante con su propia vida y no dejar que el pasado la detuviera. Con el tiempo, Emilio empezó a destacar en la escuela. Era un estudiante excepcional. Lourdes lo veía devorar los libros, fascinado por cada cosa nueva que aprendía. Sabía que ese niño estaba destinado a grandes cosas, que el futuro le deparaba algo más allá de lo que cualquier persona en su situación podría haber imaginado. El sacrificio que ella había hecho al criarlo sola, al enfrentar las críticas y los obstáculos, valía la pena cada segundo. Emilio siempre lo supo. Siempre sintió en lo profundo de su corazón que le debía todo a Lourdes, y cada día encontraba nuevas maneras de demostrarle su gratitud. Con el tiempo, esa gratitud se convertiría en una promesa silenciosa que Emilio cumpliría a cualquier costo, devolverle a su madre todo lo que ella le había dado. Y así, la vida de ambos, aunque llena de dificultades, siguió avanzando. Cada obstáculo, cada tropiezo, solo fortalecía el vínculo entre ellos, un vínculo que nada ni nadie podría romper. Los años pasaron con la rapidez de una ráfaga, y Emilio, que había llegado a la vida de Lourdes como un niño vulnerable y desamparado, se había transformado en un joven lleno de promesas. La casa, que alguna vez había sido escenario de silencios y dificultades, ahora resonaba con risas, conversaciones sobre sus estudios y los sueños que Emilio empezaba a construir. Lourdes lo observaba con orgullo cada día. Cada vez que Emilio se sumergía en sus libros o le contaba emocionado las cosas nuevas que había aprendido en la escuela, ella sentía que todas las noches de esfuerzo y sacrificio valían la pena. El pequeño que una vez había recogido de las calles ahora era un joven brillante, con una sed de conocimiento que parecía no tener fin. Pero la vida no siempre había sido fácil. Los primeros años fueron un reto constante, una lucha diaria por mantener a flote el hogar con lo poco que tenía. Lourdes tuvo que aprender a estirar cada peso, trabajar largas horas y enfrentarse a la realidad de que no podía ofrecerle a Emilio todas las comodidades que quería. Sin embargo, lo que sí podía darle era algo mucho más valioso, su amor incondicional, su dedicación y la certeza de que él siempre sería lo más importante. Una tarde, mientras Lourdes preparaba la comida, Emilio se acercó a la cocina, sosteniendo una carta en sus manos. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Mamá, tienes que ver esto», dijo, extendiéndole la carta. Lourdes, secándose las manos con el delantal, la tomó y la abrió con cuidado. Era una carta de la universidad más prestigiosa de la ciudad. Al leerla, su corazón se aceleró. Emilio había sido aceptado con una beca completa. Todos esos años de esfuerzo, de noches en vela, de estudiar incansablemente, habían dado fruto. «¿Te aceptaron?», exclamó Lourdes, sus ojos llenándose de lágrimas de alegría. Emilio asintió, pero en su mirada había algo más. Aunque estaba feliz por el logro, había una preocupación latente que no podía esconder. «Mamá, no quiero que te preocupes por el dinero», dijo, como si pudiera leer los pensamientos de Lourdes. «La beca cubre todo. No tendrás que gastar nada en mis estudios». Lourdes lo miró con ternura, sintiendo un nudo en la garganta. Era difícil no pensar en lo lejos que habían llegado juntos, desde aquellos días en los que el futuro parecía tan incierto. Ahora, Emilio estaba a punto de dar el siguiente gran paso en su vida,
y lo haría con la seguridad de que nada lo detendría. Estoy tan orgullosa de ti, Emilio, susurró Lourdes, acercándose para abrazarlo. Sé que lograrás grandes cosas. Lo sé. El abrazo fue cálido y lleno de promesas no dichas. En ese momento, Emilio comprendió algo que siempre había intuido: todo lo que había conseguido, todo lo que había alcanzado, era gracias al sacrificio silencioso de Lourdes. Ella nunca lo había dicho en voz alta, pero cada día que pasaba, Emilio veía con más claridad el esfuerzo que ella había puesto para darle una vida digna. Los días en la universidad llegaron con nuevas experiencias para Emilio. Cada clase, cada examen superado, era una prueba más de que el futuro lo esperaba con los brazos abiertos. Mientras otros jóvenes luchaban por encontrar su camino, Emilio ya tenía el suyo trazado. Sabía lo que quería, y más aún, sabía por quién lo hacía. Para él, el éxito no era solo personal, era el reconocimiento a todo lo que Lourdes había sacrificado por él. Cada vez que volvía a casa después de largas jornadas de estudio, siempre encontraba a Lourdes esperándolo con una sonrisa, como si el simple hecho de tenerlo cerca le devolviera las energías que el trabajo y la vida le robaban. Emilio sentía un profundo agradecimiento por su madre, y aunque nunca lo decía con palabras, lo demostraba en cada pequeña cosa que hacía. Se encargaba de los quehaceres del hogar, le ayudaba a Lourdes en todo lo que podía, y siempre buscaba maneras de aliviar la carga que ella llevaba en silencio. Una tarde, mientras Emilio repasaba unos documentos de la universidad, Lourdes se sentó a su lado. Él podía notar el cansancio en sus ojos, esas pequeñas líneas que habían aparecido con los años, y que eran testigos del tiempo y las batallas que había librado por él. Emilio, dijo Lourdes con suavidad, después de un largo silencio, siempre supe que harías algo grande con tu vida, pero verlo ahora, frente a mis ojos, es más de lo que alguna vez imaginé. Emilio dejó lo que estaba haciendo y la miró con una expresión seria, llena de gratitud. Todo lo que soy, mamá, es gracias a ti, respondió, su voz baja pero firme. No estaría aquí si no fuera por todo lo que hiciste por mí. Lourdes sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un momento cargado de emociones, una mezcla de orgullo y satisfacción. Sabía que su hijo ya no era el niño asustado que había encontrado en las calles, sino un hombre hecho y derecho, que seguiría adelante sin importar los obstáculos que la vida le pusiera. Y aunque Lourdes nunca lo dijo en voz alta, en su corazón sabía que todo lo que había hecho por Emilio había valido la pena. Había perdido a Fernando, había enfrentado años de soledad y lucha, pero lo que había ganado con Emilio no tenía precio. Era el mayor triunfo de su vida, y nada podía cambiar eso. A partir de ese día, Emilio redobló su esfuerzo, decidido a construir el futuro que siempre soñó, no solo por él, sino por la mujer que le había dado todo sin pedir nada a cambio. Lejos de la vida que Lourdes y Emilio construían con esfuerzo y dedicación, Fernando se enfrentaba a una realidad muy distinta. La decisión que había tomado años atrás, esa elección impulsiva y cargada de orgullo al abandonar a su esposa por haber adoptado a Emilio, se había convertido en el primer paso hacia una espiral descendente. Lo que alguna vez parecía ser una vida estable se desmoronaba, pieza por pieza. Fernando nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente. Tras dejar a Lourdes, había creído que podría seguir adelante sin mayores dificultades. Sin embargo, lo que había comenzado como una vida cómoda, con un buen empleo y ciertas comodidades, pronto se transformó en algo mucho más frágil. Las malas decisiones financieras, las deudas acumuladas y la falta de previsión hicieron que su estabilidad económica se tambaleara. El empleo que alguna vez le había dado tanto prestigio y seguridad comenzó a volverse una carga. Las responsabilidades aumentaban, pero su desempeño disminuía. La falta de motivación, combinada con la incapacidad de mantener sus finanzas en orden, lo llevó a perder su trabajo. Fernando, que alguna vez había sido un hombre seguro de sí mismo, empezó a sentir la presión aplastante de no tener cómo sostenerse. Los amigos, aquellos que lo habían rodeado en los tiempos de bonanza, se distanciaron uno a uno.
Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las invitaciones a eventos sociales desaparecieron y Fernando se encontró solo, navegando en un mar de incertidumbre. Al principio, trató de aferrarse a su orgullo, diciéndose que encontraría la manera de volver a levantarse, pero los meses pasaron y la solución nunca llegó. Un día, después de haber recorrido varias oficinas en busca de trabajo sin éxito, Fernando se sentó en un banco del parque, mirando cómo las hojas caían de los árboles en una tarde ventosa. Se sentía invisible, como si el mundo hubiera seguido adelante y él se hubiera quedado atrapado en un ciclo de frustración y arrepentimiento. Era como si la vida le estuviera cobrando cada error, cada mal paso que había dado desde el día en que abandonó a Lourdes y Emilio. Las noches se convirtieron en lo peor. Cuando se quedaba solo en su pequeño departamento, el silencio le pesaba más que nunca. Ya no había ruido, ni conversaciones, ni siquiera los sonidos familiares que alguna vez llenaron su hogar. Las sombras del pasado lo perseguían constantemente, y aunque trataba de ignorarlas, el dolor de su propia soledad se hacía más fuerte cada día. Un día, mientras hojeaba sin entusiasmo las pocas oportunidades laborales que encontraba en los periódicos, una noticia llamó su atención. Una empresa emergente, liderada por un joven empresario llamado Emilio, estaba revolucionando el mercado. Fernando leyó el artículo con indiferencia al principio, pero cuando vio la foto que acompañaba la nota, su corazón se detuvo por un segundo. Ese rostro era Emilio. El niño al que había despreciado, el mismo que había rechazado y dejado atrás, ahora era un hombre exitoso. Fernando sintió una mezcla de incredulidad y asombro. El niño que él había decidido abandonar había crecido para convertirse en un empresario reconocido. La ironía de la situación lo golpeó con fuerza. Mientras su vida se desmoronaba, Emilio, el niño que nunca había sido su problema, había logrado lo que él nunca pudo, construir un imperio propio, ganar respeto y prestigio. Sin pensarlo demasiado, Fernando tomó una decisión. Tenía que verlo. No sabía exactamente qué esperaba obtener de ese encuentro, tal vez solo una explicación, tal vez una oportunidad para redimirse. Quizá, en el fondo, una parte de él esperaba que Emilio lo ayudara de alguna manera, que lo viera como alguien que necesitaba una mano para salir del abismo en el que se encontraba. El día que decidió buscar a Emilio, el cielo estaba gris, casi en sincronía con su estado de ánimo. Caminó por la ciudad hasta llegar a la sede de la empresa que había leído en el artículo. El edificio era imponente, con grandes ventanales y un aire moderno que contrastaba con todo lo que Fernando había conocido en su vida. Cada paso que daba hacia la entrada lo llenaba de más dudas y ansiedad. Cuando llegó a la recepción, pidió hablar con Emilio, sin dar demasiados detalles. La recepcionista lo miró con curiosidad, pero accedió a pasarle el mensaje. Fernando esperó en el lobby, inquieto, con las manos sudorosas y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que, sin importar cómo fuera ese encuentro, nada sería igual después. Minutos después, Emilio apareció. Fernando lo reconoció al instante, aunque el hombre que tenía frente a él no era el niño frágil que había dejado años atrás. Emilio se había convertido en un hombre seguro, vestido con un traje impecable, irradiando la confianza que solo los que han trabajado duro para conseguirlo pueden tener. Los ojos de Emilio se posaron en él, y en ese momento, Fernando supo que había sido reconocido. Emilio lo miró con una mezcla de sorpresa y contención. No había odio en su mirada, pero tampoco había calidez. Fernando, dijo Emilio, su voz firme, pero sin rastro de la vulnerabilidad que alguna vez tuvo. Fernando sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No sabía cómo empezar, cómo explicar lo que sentía, cómo justificar lo injustificable. Emilio, yo vine a verte porque, Fernando se detuvo, buscando las palabras que parecían no llegar nunca. Necesito tu ayuda. El silencio que siguió fue insoportable. Emilio, que lo miraba con una expresión indescifrable, simplemente asintió, como si ya supiera lo que venía. Sin embargo, no lo interrumpió. Le dio espacio para que terminara.
No tengo nada ahora. Perdí todo, confesó Fernando, con una mezcla de vergüenza y desesperación. No sé cómo llegué aquí, pero necesito una oportunidad, una segunda oportunidad. Emilio mantuvo su mirada fija en él, y durante unos segundos, Fernando pudo ver al niño que una vez conoció. El niño que había dejado atrás sin pensarlo 2 veces. Lo siento, respondió Emilio, con una calma que sorprendió a Fernando, pero las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Y tú, Fernando, tomaste las tuyas hace mucho tiempo. Fernando sintió como el peso de esas palabras caía sobre él, aplastante. No había vuelta atrás. Los rayos de sol de esa mañana iluminaban la moderna oficina de Emilio, un reflejo de todo lo que había construido con esfuerzo y dedicación. Su nombre se había convertido en sinónimo de éxito, de superación personal y de alguien que nunca permitió que su pasado definiera su futuro. Cada rincón de esa oficina representaba una victoria silenciosa, una promesa cumplida a sí mismo y a Lourdes, quien fue su mayor inspiración. Mientras observaba la ciudad desde su ventana, Emilio se permitió recordar aquellos primeros años, llenos de sacrificios. Nada había sido fácil, pero todo valió la pena. Las largas noches de estudio, los empleos temporales para ayudar a su madre, las críticas de quienes dudaban de él. Todo eso parecía un lejano eco comparado con la realidad que vivía ahora. Había logrado todo lo que soñaba, y lo mejor de todo, había cumplido su promesa, darle a Lourdes una vida mejor. De repente, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Señor Emilio, hay un hombre que desea verlo, dijo su asistente con una voz profesional pero desconcertada. Dice que es urgente. Emilio frunció el ceño, extrañado por la insistencia. No solía recibir visitas sin previa cita y su día ya estaba bastante ocupado. Sin embargo, había algo en el tono de su asistente que lo intrigó. Dio la orden para que lo dejaran pasar. Minutos después, la puerta se abrió y allí estaba él. Fernando, con la cabeza gacha y el semblante cansado, entró en la oficina como un fantasma del pasado. El tiempo no había sido amable con él. Sus ropas, aunque cuidadas, mostraban el desgaste de los años, y su rostro reflejaba las cicatrices invisibles de las malas decisiones y la ruina. Nada quedaba del hombre arrogante que una vez fue. Por un momento, el aire en la oficina se tensó. Los ojos de Fernando se posaron en Emilio, pero en su mirada ya no había el desdén de antes. Esta vez, lo único que transmitían era derrota. Emilio, comenzó Fernando, su voz rota y cargada de una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Emilio, sin apartar la mirada de él, sintió una mezcla de emociones contradictorias. El hombre que tenía frente a él era el mismo que había abandonado a su madre, el mismo que le había dado la espalda cuando más lo necesitaban. Pero también era alguien que, claramente, ya había recibido la lección más dura que la vida podía dar. Tú no puedes estar aquí pidiéndome algo, dijo Emilio, cortante, pero sin levantar la voz. ¿De verdad crees que después de tantos años, solo basta con aparecer en mi oficina y pedir ayuda? Las decisiones que tomaste no te trajeron aquí por casualidad. Todo lo que sucede es resultado de lo que hacemos. Fernando asintió, sin atreverse a levantar la cabeza del todo. Sabía que cada palabra que Emilio decía era cierta. Había huido en el momento en que Lourdes más lo necesitaba. Había rechazado la oportunidad de ser parte de algo más grande que él mismo, algo que ahora se mostraba ante sus ojos, próspero y lleno de logros. Sé que lo que hice está mal, dijo Fernando, su voz temblorosa. Lo sé. He vivido años con ese arrepentimiento. Cada día me pesa más lo que perdí. No solo te abandoné a ti, perdí una familia que nunca valoré. El silencio entre ambos creció, cargado de una tensión difícil de describir. Emilio mantuvo su postura firme, pero internamente luchaba con sus propios sentimientos. Durante años, había imaginado este encuentro. En su mente, Fernando no era más que una figura del pasado,
alguien que lo había marcado con una herida profunda pero que también lo había impulsado a ser más fuerte. Sin embargo, ahora que lo tenía frente a él, esa herida ya no dolía como antes. No te odio, dijo Emilio, finalmente. Durante mucho tiempo, pensé que sí, pero en realidad, no siento odio. Lo que pasó nos hizo a mí y a mi madre más fuertes. Ella me dio todo lo que necesitaba, y no te necesité a ti. Fernando, que había esperado algún tipo de rechazo más duro, levantó la mirada sorprendido. Las palabras de Emilio no eran de odio, sino de una fría indiferencia. No estoy aquí por mí, insistió Fernando, su tono desesperado. Estoy aquí porque no tengo a nadie más. No tengo nada. Solo quería decirte que lo lamento, que ojalá hubiera sido diferente. Emilio lo miró, y aunque sintió una pequeña punzada de compasión, sabía que ya no había nada que Fernando pudiera hacer o decir que cambiara el curso de sus vidas. Él ya había tomado su camino, y Lourdes, su madre, había sido quien realmente había estado allí cuando todo se vino abajo. Eso no cambia nada, respondió Emilio, su voz tranquila pero firme. No puedes deshacer lo que ya pasó. No puedes retroceder el tiempo ni borrar tus errores. Lo que perdiste es irrecuperable. Fernando bajó la cabeza, derrotado. Sabía que Emilio tenía razón. Los años que había desperdiciado, las oportunidades que había dejado pasar, todo se le escapó de las manos y ahora lo único que le quedaba era el peso del arrepentimiento. Lo siento, murmuró Fernando, consciente de que esas palabras eran insignificantes ante la magnitud de sus actos. Emilio lo observó por un momento, como si analizara cada palabra que había pronunciado. Luego se levantó, señalando la puerta con un gesto simple. Vete, dijo, sin rabia, pero con la certeza de que no había nada más que discutir. Espero que encuentres lo que buscas, pero no es aquí. Fernando se quedó allí por un instante, inmóvil. No había odio en las palabras de Emilio, pero sí una dureza que venía de una verdad innegable. Su lugar en esa familia se había perdido para siempre y ya no había forma de recuperarlo. Finalmente, Fernando dio media vuelta y salió de la oficina. La puerta se cerró tras él, y con ella, cualquier posibilidad de redención. Emilio se quedó mirando la puerta cerrada, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. No sentía alivio ni satisfacción, solo una profunda paz interior. Había enfrentado al hombre que lo había abandonado, y al final, comprendió que no necesitaba su perdón ni su aprobación para seguir adelante. Lourdes, su madre, le había dado todo lo que realmente importaba, y eso era lo único que ahora lo definía. Fernando salió de la oficina de Emilio con el peso del fracaso colgando de sus hombros. Cada paso que daba lo alejaba más de cualquier esperanza que hubiera tenido de redimirse. Las calles de la ciudad, llenas de vida, se sentían ajenas a su propio estado, en su interior, todo se había vuelto frío y gris. Mientras la gente pasaba junto a él, sonriente y despreocupada, Fernando no podía evitar pensar en cómo había arruinado su vida por una decisión tomada desde el egoísmo. Había creído que Emilio le daría una oportunidad, que quizás, después de todos esos años, habría un espacio para perdón. Pero ahora, al haber visto la mirada de su hijo adoptivo, entendía con brutal claridad lo profundo de su error. No era solo haber abandonado a Emilio, era haber dejado atrás una familia que nunca había valorado. Esa verdad lo quemaba por dentro. Fernando comenzó a caminar sin rumbo, como si el simple acto de moverse pudiera aliviar el dolor de su corazón. Sin embargo, el peso del arrepentimiento lo seguía a cada paso. Los recuerdos comenzaron a invadirlo, escenas que había tratado de enterrar durante años. Se vio a sí mismo en el pasado, lleno de orgullo, creyendo que su vida siempre seguiría un camino ascendente. Nunca imaginó que su decisión de huir lo condenaría a la soledad que ahora lo consumía. Lourdes. El nombre de su exesposa resonaba en su mente como un eco lejano, pero imborrable. Había dejado atrás a una mujer que lo amaba,
que había estado dispuesta a compartir su vida con él, una mujer que tomó a Emilio y lo convirtió en el hombre que ahora era. Todo lo que Fernando había perdido era lo que ella, con sacrificio y amor, había construido. Esa realización lo golpeaba con la fuerza de un vendaval. El arrepentimiento no solo estaba en lo que había dejado ir, sino en lo que nunca había visto. Nunca entendió lo que Lourdes significaba hasta que ya era demasiado tarde. Pensó que la vida le daría segundas oportunidades, pero ahora se daba cuenta de que esas oportunidades no existían cuando se tomaban malas decisiones de manera consciente. Había pasado los últimos años construyendo castillos de arena y el tiempo se los había llevado, uno a uno. Mientras se adentraba en el parque donde solía ir a despejar la mente en tiempos mejores, se detuvo un momento. Se sentó en un banco, con las manos temblorosas, hundido en el silencio. Era en este lugar donde solía reflexionar sobre su vida, pero ahora, cada rincón del parque parecía ser un recordatorio de lo que había perdido. Los árboles que antes le ofrecían consuelo ahora lo miraban con indiferencia. No quedaba nada que pudiera redimirlo. En su mente, el encuentro con Emilio seguía repitiéndose. No podía dejar de pensar en la mirada serena y firme de su hijo. No había odio en sus ojos, y eso, de alguna manera, era lo más doloroso. No había rencor, solo un vacío, una desconexión que Fernando entendía que él mismo había creado. Había esperado enfrentarse a una rabia justificada, pero Emilio ya no necesitaba nada de él. Era como si nunca hubiera existido en su vida. Fallé, murmuró Fernando para sí mismo, con la voz quebrada. Fallé en todo. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. El hombre que alguna vez había sido fuerte y seguro ahora estaba roto. No quedaba orgullo que sostuviera su imagen, no había excusa que pudiera ocultar su fracaso. Estaba solo, y la verdad era que él mismo había creado su propia soledad. El parque, que había sido testigo de tantos momentos de su vida, ahora lo envolvía en un silencio sepulcral. El sonido de los niños jugando a lo lejos parecía provenir de otro mundo, uno al que él ya no pertenecía. Podía escuchar las risas, las voces llenas de vida, pero esas voces ya no lo incluían. Su propia existencia había sido marcada por la elección de alejarse de lo que realmente importaba. Sin embargo, entre todo ese caos emocional, hubo un momento de claridad. A pesar de haberlo perdido todo, algo dentro de él comprendía que debía seguir adelante, aunque fuera sin la esperanza de reconciliación. Ya no podía recuperar lo que había dejado atrás, pero aún podía tratar de redimirse, no ante Emilio, ni ante Lourdes, sino ante sí mismo. Fernando se levantó del banco, con la mente aún nublada, pero con una pequeña chispa de resolución. No podía esperar que Emilio lo aceptara, pero sí podía aceptar sus propios errores. Tal vez, si lograba perdonarse, podría encontrar una forma de vivir el tiempo que le quedaba con algo de dignidad, aunque fuera en soledad. Caminó lentamente hacia la salida del parque, sabiendo que su camino estaba lejos de haber terminado. No habría consuelo en la fácil absolución, ni en las segundas oportunidades, pero eso no significaba que no pudiera reconstruirse de algún modo. La vida le había enseñado, de la manera más dura, que lo que realmente importa no es lo que posees, sino lo que decides preservar. Con cada paso que daba, Fernando se despedía de las ilusiones de su juventud, de los sueños que nunca se materializaron. Ya no quedaba espacio para el orgullo, ni para las promesas vacías. El mundo había seguido adelante sin él, pero ahora entendía que, aunque tarde, aún podía seguir adelante por su cuenta. Y mientras el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, Fernando sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba en el punto de partida de algo nuevo. No sería fácil, ni glorioso, pero sería honesto. Y esa verdad, aunque dolorosa, era todo lo que le quedaba. Los días siguientes al encuentro con Fernando transcurrieron con la misma calma meticulosa que Emilio había cultivado en su vida. Desde aquella confrontación, no podía evitar que ciertos pensamientos lo asaltaran en los momentos más inesperados. Aunque el pasado lo había moldeado, nunca había permitido que lo definiera.
Aún así, ver a Fernando en esa condición lo había dejado reflexionando más de lo que quisiera admitir. El éxito que había alcanzado no era solo producto de su esfuerzo individual. Cada logro, cada paso hacia adelante, llevaba la huella de Lourdes. Su madre adoptiva, la mujer que había elegido amarlo cuando nadie más lo hizo, le había dado todo lo que tenía, renunciando a su propia comodidad para verlo crecer. Emilio sabía que su vida no hubiera sido la misma sin ella, y esa verdad le pesaba en el alma. Un pensamiento comenzó a formarse en su mente, uno que fue tomando fuerza día tras día. Había llegado el momento de reconocer a Lourdes públicamente, de agradecerle por todo lo que ella le había dado. Aunque siempre había expresado su gratitud en privado, ahora quería hacerlo de manera visible, porque el mundo merecía conocer la historia de una madre que, contra todo pronóstico, había forjado un futuro brillante para su hijo. Con esa idea en mente, Emilio empezó a planificar un evento. No sería una celebración común, sino algo que simbolizara lo que Lourdes significaba para él. Convocaría a colegas, amigos, socios y personas influyentes para que, en medio de su éxito empresarial, pudieran ver a la verdadera responsable de todo lo que había conseguido. Todo giraría en torno a ella, a su sacrificio y al inmenso amor que le había permitido convertirse en el hombre que era. El día del evento llegó con una energía especial. Emilio había organizado todo con precisión, asegurándose de que fuera perfecto. El salón estaba lleno de personas elegantes, todas ellas expectantes por escuchar las palabras del hombre que, en tan poco tiempo, se había convertido en un referente del mundo empresarial. Pero nadie, excepto Emilio, sabía lo que estaba por suceder. Cuando llegó el momento de hablar, el ambiente se tensó ligeramente. Todos esperaban un discurso motivacional sobre negocios o éxito financiero, pero Emilio tomó el micrófono con una mirada diferente, más personal, más vulnerable de lo que muchos estaban acostumbrados a ver. Hoy no voy a hablar de mí, comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. Lo que quiero compartir con ustedes no tiene que ver con mi éxito profesional, sino con la persona que hizo posible cada una de mis victorias. La persona que me enseñó lo que significa el sacrificio y la fuerza del amor. El silencio en la sala fue inmediato. Todos los ojos estaban sobre él, pero Emilio no se dejó intimidar. Miró hacia el fondo del salón, donde Lourdes se encontraba sentada, con una sonrisa que ocultaba su sorpresa. Esa persona es mi madre, continuó Emilio, con el corazón latiendo más rápido a medida que hablaba. Lourdes no es solo la mujer que me crió, es la razón por la que estoy aquí hoy. Ella me encontró en la calle cuando nadie más se preocupaba por mí, y sin dudarlo, me tomó bajo su protección, enfrentando sola un destino que no estaba escrito para ella. Lourdes, desde su asiento, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Nunca había esperado un reconocimiento tan público, pero el orgullo y el amor que sentía por Emilio la desbordaban. Las palabras de su hijo resonaban en cada rincón de la sala, con una verdad inquebrantable que emocionaba a todos los presentes. Todo lo que soy, prosiguió Emilio, sin apartar la mirada de su madre, cada éxito que he alcanzado, se lo debo a ella. Lourdes es la verdadera heroína de esta historia, y hoy quiero que todos lo sepan. Porque mientras yo caminaba hacia mi futuro, ella era quien me sostenía, quien me daba la fuerza para continuar. Hoy quiero honrar su sacrificio, su amor incondicional, y todo lo que ha hecho por mí. Los aplausos rompieron el silencio en un estruendo abrumador, pero Emilio apenas los notaba. Toda su atención estaba en Lourdes, cuya mirada de agradecimiento y orgullo lo llenaba más que cualquier reconocimiento exterior. Sabía que ese momento era para ella, que finalmente, después de tantos años de lucha silenciosa, la gente vería lo que siempre había visto en su madre. Cuando Emilio terminó su discurso, bajó del escenario y caminó hacia Lourdes. Se abrazaron con una ternura indescriptible, y por unos instantes, el mundo a su alrededor dejó de existir. Todo lo que importaba estaba en ese abrazo, en la conexión profunda que siempre habían compartido y que ahora era reconocida por todos. Al finalizar el evento, varias personas se acercaron a Lourdes para felicitarla,
para reconocer su fuerza y su dedicación. Ella aceptaba cada palabra con humildad, pero su mente y corazón estaban llenos de pensamientos sobre el camino que había recorrido junto a Emilio. No necesitaba la aprobación de los demás, pero saber que su hijo la valoraba de esa manera hacía que todo valiera la pena. Esa noche, de vuelta en casa, Emilio se sentó junto a Lourdes en la pequeña sala donde habían compartido tantos momentos a lo largo de los años. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de una complicidad que no necesitaba ser expresada en palabras. ¿Te sientes orgullosa de mí?, preguntó Emilio, rompiendo el silencio con una sonrisa traviesa. Lourdes lo miró con cariño, como siempre lo había hecho, pero esta vez, con una paz en su rostro que lo decía todo. Siempre lo he estado, hijo, respondió ella suavemente. No por lo que has logrado, sino por el hombre en el que te has convertido. Y en ese instante, Emilio supo que no había nada más que pudiera pedirle a la vida. Mientras Emilio y Lourdes celebraban en su hogar la culminación de tantos años de sacrificio, el viento frío de la noche envolvía a Fernando, quien deambulaba sin rumbo por las calles vacías. Su corazón se sentía pesado, más que nunca. El reconocimiento que Emilio había dado a Lourdes era la confirmación final de lo que había perdido, no solo en términos de familia, sino en cuanto a su propia humanidad. Fernando había sido el arquitecto de su propia ruina, y ese hecho le atormentaba con cada paso que daba. La vida, que antes le parecía llena de promesas fáciles, ahora se sentía vacía y sin dirección. Había buscado consuelo en todos los lugares equivocados. Años atrás, había huido del compromiso, de las responsabilidades, creyendo que al dejar a Lourdes y Emilio podría encontrar algo mejor. Ahora, era un hombre roto, consumido por sus decisiones, por las oportunidades desperdiciadas y el tiempo irrecuperable. Aquella noche, la ciudad parecía ajena a su dolor. El bullicio de las calles había cesado, y solo el eco de sus pasos resonaba en las aceras solitarias. Los recuerdos se acumulaban en su mente, recordándole la vida que había tenido y que nunca valoró. Se preguntaba cómo las cosas habían llegado a este punto, pero la respuesta era obvia. Nunca tuvo el coraje de enfrentar las consecuencias de sus actos, hasta que ya no hubo salida. Fernando recordó con claridad el día que abandonó a Lourdes. En ese entonces, había sentido que estaba tomando una decisión acertada, una que le daría libertad. Pero ahora, ese recuerdo lo perseguía como una sombra. Había dejado atrás no solo a una esposa y a un niño necesitado, sino también la posibilidad de construir algo verdadero. Había sacrificado el amor por un orgullo vacío. A lo lejos, las luces de un bar de mala muerte parpadeaban débilmente. Fernando, sin rumbo claro, decidió entrar, buscando un respiro temporal en la oscuridad y el olvido que esos lugares suelen ofrecer. El ambiente era denso, lleno de humo y voces apagadas por la miseria compartida. Se sentó en la barra y pidió una bebida. Sabía que no le traería paz, pero en ese momento, cualquier distracción era mejor que enfrentar la realidad que lo devoraba. Es curioso, murmuró para sí mismo, mirando el vaso medio lleno frente a él. Todo lo que tuve y lo dejé ir. Por nada. El barman, un hombre de rostro cansado, lo observó de reojo, acostumbrado a escuchar ese tipo de confesiones. No dijo nada, solo siguió limpiando vasos y atendiendo a otros clientes. Fernando bebió en silencio, cada sorbo quemándole la garganta, pero sin el consuelo que buscaba. No había manera de escapar de sí mismo, y la desesperación se asentaba en su pecho, aplastante. Recordaba a Emilio, firme y lleno de éxito, en contraste con la ruina que él mismo había creado. Sabía que el daño era irreversible. Después de un rato, salió del bar y volvió a las calles. La noche había caído por completo, envolviendo todo en una oscuridad espesa. Pero esta vez, Fernando no sentía el frío ni la soledad como antes. Había algo más en su interior, una aceptación amarga de que no podía seguir así. No podía continuar huyendo de los fantasmas que él mismo había creado. Mientras caminaba, vio las luces de un edificio público,
una estación de policía. Fernando se detuvo frente a ella, mirando fijamente el lugar. Durante años, había intentado evitar el peso de sus errores, pero tal vez era hora de enfrentarlos, por más dolorosos que fueran. Sabía que había deudas que nunca podría saldar, pero también que podía comenzar a reparar algo del daño que había causado, aunque fuera pequeño. Respiró hondo y decidió entrar. Al cruzar las puertas, fue recibido por una sensación extraña, una mezcla de alivio y resignación. Habló con uno de los oficiales, explicando que había cometido varios fraudes financieros, crímenes que había cometido para intentar salvar su propio pellejo cuando su vida empezaba a desmoronarse. Durante años, había usado todo tipo de artimañas para escapar de la justicia, pero ya no había más escapatoria. Fernando entendía que el único camino que le quedaba era el de la verdad. La confesión fue breve pero contundente. El oficial lo miró con una mezcla de sorpresa y lástima, como si estuviera viendo a un hombre derrotado por completo. Sin embargo, en el fondo, Fernando sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, una especie de paz interna. Finalmente, había dejado de huir. Horas después, mientras lo llevaban a una celda, pensaba en Lourdes y en Emilio. Sabía que nunca recibiría su perdón, pero eso ya no importaba. Había aceptado que, aunque era demasiado tarde para redimirse ante ellos, aún tenía tiempo para enfrentar sus propios demonios. El Fernando que había entrado en esa estación de policía no era el mismo que había salido de la vida de Lourdes y Emilio tantos años atrás. Era alguien roto, pero también alguien que, de alguna manera, había encontrado un atisbo de redención. Desde su celda, escuchaba el eco lejano del silencio, pero esta vez, ese silencio no lo aplastaba como antes. Era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también de que, en ese momento, estaba haciendo algo correcto, aunque fuera en los términos más duros y oscuros de su vida. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartir tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué parte te impactó más y qué otras historias te gustaría escuchar. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo más relatos llenos de emociones y giros sorprendentes. Nos vemos en el próximo video.